Buenas tardes, mi nombre es Luis Franklin Uchiña, estudiante del Tecnológico Universitario ISMAC. En este video vamos a hablar sobre unos componentes del vehículo híbrido. Espero que te pueda agradar este video y quédate hasta el final. Empecemos. Vamos a empezar con una pequeña reseña sobre las baterías híbridas. Las baterías híbridas son un elemento fundamental de los híbridos eléctricos. En ellas están la clave de su viabilidad y técnica económica, el principal problema y por lo tanto también el mayor desafío tecnológico dentro de este tipo de planta motriz. Vamos a ver en un diagrama y cómo están constituidas y cómo están conectadas y cuánto voltaje bota cada uno de sus módulos de batería. Vamos a empezar. Como podemos ver aquí en este diagrama, que por cierto se llama Livewire, están conectadas, cada una de estas baterías están conectadas en serie, la cual la sumatoria de todas estas baterías nos daría 201.6 voltios. Cada uno de estos tiene 7.2 voltios de energía. El inversor convierte los 201.6 voltios de corriente continua que entrega la batería en 201.6 voltios de corriente transfásica de corriente alterna. Luego multiplica los 201.6 voltios de corriente alterna en 500 voltios de corriente alterna para alimentar a los motogeneradores. También convierte los 201.6 voltios de corriente continua en 201.6 voltios de corriente alterna para el compresor eléctrico del aire acondicionado. Convierte los 201.6 voltios de corriente continua en 12 voltios de corriente continua para recargar la batería normal de 12 voltios y alimentar a los circuitos de accesorios normales del vehículo. Permite control de los motogeneradores MG1 y MG2 en un circuito constituido en el inferior. Acá vamos a hablar sobre unas partes del inversor. Circuitos principales del inversor. Elevador de tensión del booster. El elevador de tensión del booster es el encargado de elevar los 220 voltios de corriente alterna que fueron transformados a la batería de alta tensión de 200 voltios de corriente continua a unos 500 voltios de corriente alterna mediante un circuito reactor después de ser entregados a los inversores de los motogeneradores accionados directamente al motogenerador MG1. El circuito booster consta de reactor o bobina que permite elevar el voltaje alterno para generar una corriente de 500 voltios. La salida del voltaje aprovechada por el MG1, cual recibe la corriente de activación para arrancar el vehículo híbrido, dando referencia al motor MG2, también al motor de combustión en relantín. Aquí podemos ver la elevación del booster que fue graficado en el diagrama Livewire, que está compuesto por transistores, diodos, resistencias. La batería. Módulo IPM es el encargado de realizar la conmutación entre dos transistores para evitar a los motogeneradores o recibirla de entre ellos según el caso. Es el encargado de guiar la corriente en un solo sentido para ocasionar el motor generador 1 y dirección a la corriente de carga de alta tensión por parte de los motogeneradores MG2. Función de manera autónoma para los voltajes que fluyen en un sentido determinado en el principio de funcionamiento de los transistores y diodos en el circuito de funcionamiento, como los interruptores. Aquí podemos ver el gráfico elaborado en el Livewire, que el módulo IPM, que está conformado de los transistores y los diodos. Generadores de corriente alterna para los motogeneradores. Es el circuito encargado de generar el voltaje para activar el motogenerador MG1
a su vez recibe la carga de los motogeneradores, que a su vez serán los encargados de cargar la batería de alta tensión del vehículo híbrido. El principio de funcionamiento es la elevación del voltaje por parte del circuito booster, que entrega 500 voltios de corriente alterna y es direccionada a través de los transistores y diodos al motogenerador 1, y después de recibir el voltaje evitando que el cruce de tanto voltaje activación en la carga. Aquí podemos ver el circuito del booster para los motogeneradores, que igual está constituido por transistores, diodos, transistores, y acá están los motogeneradores. Circuito de convertidor 2DC de alta tensión. La batería de accesorios cuyo voltaje nominal del borde de los 4 voltios nunca proveerá carga a la batería de alta tensión, y su función es la accionar el sistema como son las luces, clapson y limpiadores, etc. La corriente de ingreso de aproximadamente 200 voltios de corriente alterna, que son transformadas a 200 voltios de corriente continua, mostrando ser la primera fase del convertidor 2DC. La primera fase de transformación del voltaje alterno a continuo es de suma importancia, para después pasar a la regulación del voltaje aproximadamente de 14 voltios continuos. Aquí podemos ver también el circuito de Lightwell del convertidor 2DC de alta tensión, que igualmente como lo podemos observar en el gráfico. Circuito de baja tensión. Luego de convertir la corriente en corriente continua, será reducida por medio de los transformadores a unos 14 voltios, los cuales son reflejados por un conjunto de diodos para luego ser enviados a la batería de accesorios. En el diagrama se puede apreciar la transformación de los 220 voltios de corriente continua a 14 voltios de corriente continua para cargar la batería de accesorios del vehículo híbrido, y puede activar las luces elevadoras de vidrios, radio, tablero, instrumentos y limpiaparabrisas, bocina, clapson. Aquí tenemos lo que es el circuito de baja tensión, que está conformada por diodos, Eso sería todo, y espero que este video te haya ayudado en tus conocimientos previos sobre cómo funciona, desde luego con la teoría adecuada, y me despido. Muchas gracias.